Seguramente has oído hablar de este libro, la Biblia. Puede que en tu mente tú estés pensando, Dios, y cuando te mencionan la Biblia y si eres poco conocedor, probablemente tú llegues a pensar en proverbios, salmos o frases que te ayudan a mejorar en tu vida. Debe ser lo más alto que puedes llegar a pensar siendo poco conocedor de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? En este video te voy a enseñar qué es ese libro. Primero tenemos que saber una cosa, y es que Biblia significa recolección de libros. Entonces, ¿la Biblia es una recolección de libros? Exacto. Sucede que está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era antes de que viniera Jesucristo. El Nuevo Testamento fue después de que vino Jesucristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo, toda la Biblia la ha escrito personas testigos del poder de Dios, profetas, apóstoles, y en ese transcurso de historia, el mensaje es el mismo: Dios queriendo salvar a la humanidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento, comenzamos con Génesis, la creación del hombre y la mujer. Cuando leemos Génesis nos damos de cuenta que el hombre cayó en tentación. Por lo tanto, fueron destituidos de la presencia de Dios, ya que la misma Biblia dice que con Dios no habita corrupción. Así que sí, alguna vez fuimos santos, pero nos corrompimos. Fuimos engañados por un ser envidioso que nos tiene envidia, Lucifer, también conocido como Satanás. Pues Lucifer era un querubín. Hay 4 rangos angelicales: el ángel, el querubín, el serafín y el arcángel. El diablo era un querubín muy amado por Dios, pero tan amado que en su interior sintió ser mucho más que los demás, y tanto que llegó a querer sentarse en el trono de Dios. Claramente esto no fue de agrado para Dios, y por la altivez de Satanás fue desterrado. Ya después de eso fue la creación del ser humano, y Satanás engañó al ser humano. Así que el Antiguo Testamento es de cómo la humanidad ya estaba apartada de Dios, pero Dios quería volver a recuperar esa relación con su creación. Así que entre toda la tierra Dios escogió a un pueblo llamado Israel. Dios quería comenzar con ellos, queriendo recuperar esa relación, que nosotros le volviéramos a honrar, a reconocer como nuestro Dios. Entonces Dios mandaba a personas escogidas para que les hablasen al pueblo de Israel y les dijesen que volvieran a Dios, que volvieran a honrar al Señor y que no se fueran a idolatría o a pecar. Así que el pueblo de Israel tenía, digamos que esos guías, pero una vez morían esos guías, ellos volvían a dispersarse. Entonces Dios en su misericordia mandaba un guía más. Esas personas guiaban al pueblo de Israel. Ellos ayudaban al pueblo para que recuperaran ese temor a Dios, que lo respetaran, que siguieran su voluntad agradable y perfecta. Pero una vez morían esos guías, Israel otra vez se dispersaba y volvían a caer en pecado. Tanto fue así que Dios mismo dijo: yo mismo iré a salvar a mi pueblo. Vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces el Antiguo Testamento siempre da un indicio de Jesucristo. Y esto lo vemos desde Génesis. Pues en Génesis, una vez Satanás había engañado al ser humano, Dios le dijo que el vientre de una mujer iba a ser quien iba a acabar su reinado de muerte. Iba a aplastar la cabeza de esa serpiente. Y pues precisamente eso estaba hablando de Jesucristo, nacido de una mujer, y es el Salvador del mundo porque venció la muerte, dejando en vergüenza a Satanás. Pues Jesús fue el único que no pecó. Así que recordemos esto: el Antiguo Testamento es antes de que viniera Jesús, y era Dios tratando de recuperar su relación con su pueblo, con su creación. Pero Israel siempre se dispersaba cada vez que moría unos guías de los que Dios enviaba para hablar a su pueblo. Así que Dios dijo: yo mismo iré a salvar a mi pueblo. Y es así donde profetas también decían: una virgen concebirá a un hijo y se llamará Jesús, príncipe de paz, Dios fuerte. Entonces podemos ver que el mismo Dios tomó posición de siervo. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, pero para venir a este mundo tuvo que optar por un cuerpo de siervo, un cuerpo de hombre. Entonces en el Nuevo Testamento ya podemos ver cómo nos hablan de Jesucristo, que es el mismo Dios que se manifestó en carne, en un cuerpo de hombre, para dar ese cuerpo por sacrificio por todos nosotros. Esto es de lo que habla Timoteo. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, fue predicado a los hombres y recibido arriba en gloria. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si alguien peca, merece la muerte. Así que Dios vino con cuerpo de siervo, dándose a conocer como Jesucristo, para que Él diera esa vida
esa vida de Jesús, pues ese cuerpo al ser sacrificado iba a pagar por la muerte que nosotros merecíamos. Jesús no merecía la muerte, Él nunca pecó, nosotros sí la merecíamos, pero Él dio esa vida y murió por nosotros, pagando esa factura que nosotros debíamos. Y es por eso que el Evangelio propone lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, todo aquel que se bautiza en el nombre de Jesucristo, el nombre de aquel que se sacrificó por ti. ¿Y qué significa el bautismo? Que tú abandones tu vida de pecados, reconozcas a Dios y ese sacrificio que hizo por ti, que pagó la factura que tú debías y que ahora quiere que tú seas una nueva persona, una nueva criatura. ¿Cómo? Abandonando esa vida de pecado, arrepintiéndote de tus pecados y bautizándote en el nombre de Jesucristo, para que así puedas recibir la obra del Espíritu Santo. Cuando Dios ve que tú le entregaste tu vida, Dios empieza a obrar con su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios empieza a moldear tu corazón, a limpiarte de toda corrupción, a hacerte una nueva criatura y te empieza a perfeccionar cada vez más y más, dándote un corazón limpio. Ese es el mensaje del Evangelio. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios quiere recuperar esa relación con su creación. Todos somos creación de Dios, pero cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo nos volvemos hijos de Dios. Y esto lo menciona la Biblia, pues la Biblia dice que a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. No hay bautismos en otras denominaciones, solo es en el nombre de Jesucristo. Todos los apóstoles siempre bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque es Jesús quien se sacrificó por nosotros. Jesús es Dios. Y si alguna vez pensaste que por hacer buenas obras puedes llegar al cielo, realmente no es así, porque no pudimos desde un pasado, y por eso Dios tuvo que venir manifestado en carne, para ser el único que cumpliese la ley, hasta el final. Por eso que ahora la salvación de nosotros es por aceptar a Jesús, no por buenas obras que hagamos nosotros. Cuando aceptamos a Jesús, ya honramos a Dios por amor a Él, y entonces nuestra tarea es amar a Dios y permanecer en su voluntad agradable y perfecta hasta el final. Y dice la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el Evangelio, y búsquenle mientras aún puede ser hallado. De eso se trata la Biblia. Son cartas que escribieron hombres testigos del poder de Dios y personas que llegaron a estar con Jesucristo. Entonces las Escrituras nos ayudan a conocer la obra del Señor. ¿Cómo conocer al Señor? Pues Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la invitación que hace el Evangelio es que te arrepientas de tus pecados, le entregues tu vida a Dios para que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, moldeando tu corazón. Y solo los que tienen un corazón limpio podrán llegar a ver a Dios. No puedes forjar un corazón limpio por tus propios méritos. Debes dejar a Dios obrar en ti. Entrégale tu vida y verás cómo todo empieza a cambiar y a transformarse para bien. Esto es la Biblia. Si son nuevos en la lectura de la Biblia, les recomiendo leer el Nuevo Testamento para que empiecen sabiendo qué fue lo que hizo Dios por nosotros, el sacrificio de Jesús. Una vez entiendan eso podrán comprender muchas cosas, pero eso sí, cuando la vayan a leer, oren a Dios para que sea Él brindándoles entendimiento de lo que ustedes lean. No confíen en sus propios entendimientos y no asimilen cosas a su parecer, sino pídanle a Dios que les revele la verdad. Pídanle que ustedes quieren conocerlo. En cuanto a traducciones de la Biblia, yo les recomendaría la Reina Valera 1960. Por opinión de muchos, es la más fiel respecto a las escrituras originales, ya que las originales están en hebreo, pero de traducción fieles está esa. Yo se las recomiendo. Y conozcan cuál es la voluntad de Dios. Dios te espera y quiere cambiar tu vida. Dice la palabra: Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan llegar a vida eterna. Poder llegar a estar eternamente con ese Padre Celestial que nos ama. Dios te bendiga.